los personajes que se estaban destapando, pues ahora me preocupa que vaya a ser la gran mancha, si es que Gers Manero no se aplica y se hace la chamba. Dicen que tiene hasta el 3 de noviembre. Todo parece indicar que todavía estamos en tiempos legales, en tiempos del proceso. Pero ¿cómo ves esto que planteo? Y que además, ¿cómo lo digo? Nada tendría que ver por la independencia de la dependencia, en este caso, por la independencia del organismo, de la institución, en este caso la Fiscalía General de la República, nada tendría que ver directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vaya que si le afecta como concepto, como gobierno, ¿no, Oriol? Bueno, en todo caso, los tiempos, si se dan y tiene que haber un cierre, son los mejores del mundo. Es decir, si realmente entre noviembre y diciembre finalmente obtenemos ya acusaciones concretas, directas, narrativas que no sean solamente la confesional o la declaración, digamos, la que todo el mundo conoció y muy genérica, sino que ya tenemos, digamos, pues sí, ya empiezan órdenes de aprehensión directamente casi y empezamos a ver una actuación directa de una fiscalía que para eso está, pues para implementar, digamos, para iniciar un proceso contra personajes, contra la gente acusada, de los cuales tiene que decirse ya finalmente si van a ser indiciados o no. Creo que obviamente noviembre y diciembre serán momentos culminantes de este sexenio. Viene la discusión a muerte, definitiva y total, la guerra eléctrica, diría yo, ya no la reforma, la guerra eléctrica, donde todos los privados, la unión sagrada de los privados va a ser impresionante, donde se va a usar todo el dinero del mundo y donde sería fundamental que pues, una investigación que nace del papel de los Soyan Pemex, que nace del papel para untar, digamos, diputados, intereses, para lidiar y para facilitar el gran negocio que tenía que venir en el caso del petróleo y que también tenía que santificar la apertura completa a los privados en la generación eléctrica en México, entonces es fundamental que ese momento histórico pues sirva para algo. Obviamente, de Gers Manero, yo lo único que puedo decir es que en la cuarta T, cuando se actúa por consenso, las cosas no suelen salir muy bien. Cuando sabes que la oposición felicita a un personaje que es parte de este mundo de la transición. La gran diferencia, y hay que decirlo con Manuel Bartlett, es que Bartlett, desde que empezó ya a partir del 2000, 2006, una postura clara en defensa de la soberanía energética, tomó el camino de Damasco. Es decir, estuvo en la oposición, estuvo defendiendo un proyecto durante más de 12 años. De eso no se conoce nada en el caso de Gers Manero. Es una gran diferencia. Bartlett será muy odiado, pero es más odiado, creo yo, porque es el tecnócrata puro, duro, un hombre formado en el gobierno desde que era subsecretario en tiempos del López Portillo, un hombre formado en un sistema que decide que ese sistema tiene ideas incluso de que vienen del nacionalismo, de la defensa de la soberanía y que por tanto cuando llega el momento tiene que defenderlas, incluso asumiendo que el costo político era muy elevado. En ese sentido, aunque por la edad ya pasan de los 80, se parezcan, hay una inmensa gran diferencia. El odio a Bartlett no es un odio a la Fonseca del sistema, sino que defienda posiciones que su grupo, su gente, su clase ahora ya no defiende y encuentra terribles y maléficas. Su coherencia es lo que odian más en ese sentido, siendo más Bartlett un hombre del sistema, un hombre de Estado, que ya quedan pocos, porque un hombre de Estado lo que nunca puede hacer es venderse a los privados. En cualquier caso, es la gran diferencia. De Gers Manero, eso sí, no lo sabemos. Un personaje en el sentido gris, irreductiblemente complejo, de esa complejidad, de luces y sombras de la transición, de la larga transición, donde finalmente casi nadie ha hecho nada remarcable en ningún sentido. Entonces, sí, insisto, es una diferencia fundamental. Gers Manero, por desgracia, tiene muy poco tiempo para probar si realmente no está como decía como Ricardo, que quiere ahí aguantar una posición que le permitirá tener mucho poder cuando acabe el sexenio, o realmente está para investigar y para hacer la diferencia. No me queda claro y tengo dudas, pero quedan pocas semanas para saber si en verdad va a ser la diferencia. Así es, Miguel Martín. ¿De qué tamaño es la afrenta, la burla de Emilio Lozoya para el pueblo de México que está esperando justicia? Y te lo menciono porque tal vez en otro momento en México que no fuera el de la 4T, pues no hubiera pasado nada por la impunidad rampante, por el descaro de la pinche clase política. Ahora nos genera encabronamiento. ¿De qué tamaño es esta burla de Emilio Lozoya?
Pues mira, yo creo que habría que acotarlo también por la magnificación que hacen los medios de siempre para burlarse en la cara del presidente o para restregarle ineficiencia, aunque ciertamente, va con jiribilla, ¿por qué? Porque Emilio Lozoya es el representante, creo, muy claro, así muy transparente, del legado del famoso Pacto por México y su consecuente reforma energética, ¿no? Esto que nos metieron con calzador sin que nos diéramos cuenta y cuando y cuando ya volteamos, pues resulta que prácticamente estaba, en manos de Iberdrola, la producción y la distribución de la energía eléctrica en México, ¿no? Y todo por estos moches que trianguló con Odebrecht, este entramado complicado. Y fíjate que se da pues en una coyuntura muy especial cuando precisamente el presidente está proponiendo pues un esquema muy distinto, un esquema que en efecto, como ya lo había dicho yo en mi artículo de Regeneración, que recordarás, pues es México para los mexicanos, ¿no? Es la soberanía como tal. Entonces, pues creo que es doble el golpe a lo mejor que puede ejercer la derecha, que pueden ejercer estos intereses, estos grupos fácticos que han sido dueños de todo, han sido dueños prácticamente de nosotros durante mucho tiempo y no quieren abandonar esa idea. Pero pues fuera de esto, creo que si se logra zanjar de manera satisfactoria, si se logra pues castigar como se debe a Emilio Lozoya, a todos sus cómplices que estuvieron implicados en todos estos hechos de corrupción, y esto se conjunta con pues la entrada en vigor de esta nueva reforma energética que propone el presidente, pues creo que avisoramos un triunfo pues espléndido, ¿no? De lo que sería la verdadera cuarta transformación, de lo que sería un verdadero alarde de soberanía, un verdadero alarde también pues de combate a la corrupción, de transparencia y de finalmente pues pagarle al pueblo lo que el pueblo siempre le está dando al presidente, ¿no? Que es confianza. Simplemente creo que el presidente a eso se dedica, pues a retribuir la confianza que el pueblo le da y a veces pues sí hay algunas aduanas que sortear como esta, pero yo tengo fe en que las va a sortear, porque para eso está, no está solo, digo, pues para eso estamos aquí de cierta manera, y pues habiéndola sorteado, creo que esto es parte de todos los avatares que llegan a tener las grandes transformaciones en todos los países y que nosotros, hay que decirlo, pues estamos jovencitos, no estamos bebés en cuanto a transformar al país, en cuanto a tener una verdadera primavera mexicana, que es lo que estamos viviendo, pues apenas estamos empezando. Entonces, estos y otros avatares van a venir, pero considero que sorteándolo, pues va a afianzar mucho más el espíritu de la cuarta transformación. Así es. Ricardo Sevilla, voy a cerrar contigo esta mesa de diálogo, poniendo también sobre la mesa el ridículo que están haciendo algunos personajes como Max Kaiser, este exfuncionario público en tiempos de Calderón, y otros de esta pues élite política, académica, que dicen que hay que boicotear este restaurante que le sirve a corruptos como Emilio Lozoya, y digo yo, ¿no se darán cuenta que hasta en eso hacen el ridículo? Millones de mexicanos, deja tú que coman ahí en las lomas, en este restaurante, a lo mejor no tienen ni siquiera para comprar comida china en esos buffets del centro histórico en donde comíamos tan a gusto Rafa Herrera, Zenén Seferino y Gunter Castillo, cuando no había para mucho, pues ibas y comprabas esto de a ciento y cacho de pesitos. Los que están acostumbrados a estos lujos se exhiben solitos. ¿Con qué cierras? ¿Con qué reflexión cierras, Ricardo? Así es, querido Vicente. Bueno, pues es justamente parte de lo que también está tratando de transformar el presidente, aunque parece un discurso ahí que hay quien lo ha soslayado, pues una de las principales transformaciones que pretende López Obrador, pues es el asunto de una república moral. Y es en ese sentido, pues ha dicho que esta actitud de Lozoya, pues es inmoral. Y eso hay que reflexionarlo un poquito más hondamente porque dentro del concepto de moral anida también una noción antónima que es justo la inmoralidad y que hace precisamente referencia a todo aquel comportamiento de alguien que viola una moral concreta, específica, y que tiene que ver con el conjunto de leyes sociales. Y en ese sentido, cuando se dice que un personaje actúa de manera inmoral, pues es justo cuando se plantea esta pregunta
que no se plantea Max Kaiser porque es como decía Tatiana Cloutier de Lozano, pues un analfabeta funcional, y dice, bueno, ¿qué debo hacer? Entonces, cuando tú no te preguntas qué debes hacer, o cuando te lo preguntas y pese a todo dices, bueno, pues boicotear o llamar al boicot de ese restaurante exclusivo, que además, pues, no es ni remotamente popular, y no es popular porque pertenece a comensales de una élite. En ese sentido, pues ya estamos viendo las brechas que existen entre esos personajes que viven la vida en una burbuja y la gente que es el pueblo llano, mexicanas y mexicanos, que ni siquiera sabían dónde se encuentra, ni sabrán, ni lo podrán visitar nunca. Entonces, estos personajes pues son completamente inmorales. Bueno, no sé si sean inmorales, yo creo que son amorales porque no tienen absolutamente ningún concepto sobre esto, son personajes endebles, superficiales, y de ahí que en una mesa, por ejemplo, aquí con Oriol o con Miguel, si ellos se sentaran, Kaiser y toda esta gente, pues yo me reiría muchísimo porque aquí mis compañeros les pasarían una aplanadora y tendrían una victoria pírrica, porque son elementales. Entonces, yo creo que se baten ahí entre ellos. Estaba yo viendo hace un rato justamente este debate, pues como maniqueo, ¿no? Entre Genaro Lozano y este sujeto Kaiser. Entonces, pues bueno, se acusaban ahí, se lanzaban pequeñas bravatas ridículas. Entonces, pues simple y sencillamente, pues como tú dices, se retratan de cuerpo entero, y su cuerpo entero pues es el de un espantapájaros risible, y se transformarán de aquí a poco en una especie de bufón como Broso, y ese será su análisis completamente superficial. Pero bueno, ya son Honduras, y yo creo que esto que hizo este personaje pues fue completamente inmoral, como dice el presidente, porque además pues no fue a un lugar donde no estuviera politizada la gente. Ahí no solamente se dan cita las estrellas de la farándula, sino las cúpulas políticas, y sabía que lo iban a pillar. Mientras nosotros andamos batallando, querido Ricardo Sevilla, ¿en dónde te pueden ver a ti? ¿En dónde pueden encontrarlos? ¿En dónde sigue la información independiente, las voces que también deben de ser escuchadas, merecen ser escuchadas, Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, público de Sin Censura, pues aquí estamos en Sin Censura de lunes a viernes por ahí del mediodía, haciendo una participación con mucho gusto, y en Regeneración MX, ahí pusimos pues la parte de opinión, las investigaciones especiales, y en el programa de Regeneración los datos duros que tenemos de lunes a viernes de 4 a 5:30 hora del centro de México. Y bueno, pues en mis redes sociales, @Sevilla Crítico en Twitter, y en Facebook, página personal y fanpage que le llaman Ricardo Sevilla, así nada más, y donde sea que asome, pues ahí voy a pedir siempre este apoyo que creo que se necesita, porque no tenemos para comer comida china en esos lugares ostentosos. Un abrazo, querido Vicente, y a la mesa, por supuesto, también al público. Claro que sí, anda la perra brava, como digo, anda la perra brava en las redes sociales, por eso hoy más que nunca se necesita el apoyo de la audiencia. También para Miguel Martín Felipe Valencia, que tiene su canal de YouTube. ¿Cómo te encuentran en redes, querido Miguel? Muchas gracias, Vicente. Pues mi canal es Al Aire con Miguel Martín. Lo identifican por este pajarito que tengo atrás, este colibrí. Al Aire con Miguel Martín. Hoy, por cierto, esta noche, pues analizamos el libro de Aldous Huxley de Un Mundo Feliz junto a Ramiro Padilla. Hacemos muchas cosas ahí en el canal, periodismo, sí, también análisis literario, análisis de cine, a veces recitales, muchas cosas interesantes para darle variedad y para construir un nuevo discurso cultural y periodístico, que es lo que necesitábamos, un discurso cultural y periodístico que emanara del pueblo. También me pueden encontrar en Twitter como @MiguelMartinFe, y en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia. Quiero agradecerte nuevamente la oportunidad, Vicente. También quiero
pues seguirte dando este mensaje de ánimo, porque sé que de esto se vive y no se vive tan fácil. Entonces, pues solo quiero dejarte este mensaje, que pues la verdad y el humanismo no tienen fecha de caducidad. Y a mí me consta de ti que tienes una filosofía casi como lo que dice Bob Dylan en su canción Mississippi, que no tienes nada más que cariño para todos aquellos que naveguen contigo. Así que muchas gracias por permitirme navegar contigo. Te agradezco mucho por estas palabras, te agradezco mucho por la solidaridad, Ricardo Sevilla, y quiero decir, Oriol Mayó, que me han conmovido tus palabras, te agradezco mucho la fuerza de tus palabras con las que iniciamos esta mesa de diálogo y bueno, también pedirte que compartas con la gente de Sin Censura tus redes sociales. Bueno, pues lo mismo digo, de verdad, no podemos dejar pasar esto, ya es demasiado. Y entonces, bueno, pues mañana hay que seguirle para que esto realmente se convierta en algo que finalmente el gobierno de México tome cartas en el asunto. Es la arena pública, es la esfera pública, más que nada YouTube, y no podemos permitir que ese grupo privado que odia realmente cualquier forma, digamos, de pensamiento que no sea la suya, se salgan, digamos, perdón, con la suya. Dicho esto, me encuentran en @oriolmayo en Twitter. No publico mucho, como digo, ahí nada más veo lo que pasa y a veces intervengo, pero no mucho. Ahora mismo estoy metido en la industria eléctrica y soy como un electrón flotando por la red eléctrica. Pues Oriol, Ricardo, Miguel, les agradezco mucho que hayan participado en esta mesa de diálogo y nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Un abrazo, muchas gracias a los tres y vámonos con el